y vamos a compartir. Lo escriben en el chat, chiquillos, si tienen alguna duda. Por interno o para todos, como ustedes prefieran. Claro, si van quedando atrasados, alguna cosa que quieran repetir, pregunten nomás, chiquillos. En la posibilidad que vayan completando las guías, que tengan buena nota y que vayan, ¿no es cierto?, cumpliendo, y que no se les junte después muchas tareas, po. Si piensen ya les dije que van a quedar 8 semanas o 7 semanas, eso se pasa rápido, uno cree que falta mucho, pero no te das ni cuenta cuando aquí tienen a boca de jarro, ¿no es cierto?, el final del semestre, y a veces no hay tiempo. Bueno, estamos grabando, estamos viendo esta, pero me he dado cuenta que algunos jóvenes, varios de ustedes están súper bien, chiquillos, y están de más todas las cosas que estoy diciendo ahora, pero algunos de ustedes van regios, pero la idea es que sean todos. Uno trabaja para todos, no trabaja solamente para los que va bien, los que son responsables, y uno quiere que a todos les vaya bien, ¿ya? No solamente a un grupo, a todos. Y por eso ofrecemos todas las ayudas, chiquillos, ¿ya? Cuando tengan que, si están enredados con las guías, cuál es la que tienen que hacer, me la pueden preguntar por WhatsApp, me lo pueden preguntar por el Classroom, me lo pueden preguntar por, no sé, de cualquier manera, llamando, etcétera, y lo pueden solucionar de esa manera, ¿ya? Pero no dejen de trabajar. ¿Ya? Y este es el segundo texto, chiquillo, ¿ya? Y es de otro tema totalmente contrario, para que vean. Nosotros aquí en lenguaje leemos texto, pero de todo, de todo, de todo. No tenemos un tema muy específico, por eso somos como una de base. Ahora, este tema, ¿de qué asignatura es, chiquillo? Así mirándolo así nomás, miren. Historia. Historia, ¿no es cierto? Es de historia. ¿Y cuántos párrafos tiene? 4. Cuatro. Y habla, ahí tenemos, ¿cuál sería el tema para ustedes? Está ahí, pero lo tiene dicho como de una manera media bonita, pero ustedes más simple. ¿Cómo dirían que es el tema del texto que vamos a leer? Que va a haber una guerra de un país de Europa. Exacto. Y como habla de Europa, de varios países de Europa. Y según aquí lo que, mira, porque más encima, ahí esto de donde lo sacamos, del equipo editorial, lo sacaron de un equipo, de los que tienen la editorial Santillana, todo lo que tiene en su biblioteca. Y esto según la foto, chiquillos, no sé si logran ver, ¿qué guerra se imaginan que van a hablar aquí? ¿De qué guerra? De 1914. Eso, muy bien. ¿Y esa cómo se llamó? No sé. Sí, esa guerra que pasó en el 1914. ¿Qué nombre recibe? Que todo el mundo la conoce, sí. Porque ¿qué guerras importantes ha tenido Europa, chiquillos? ¿Qué guerras importantes ha tenido Europa? Porque hoy día, por ejemplo, hay un bombardeo en Israel con Palestina, pero eso en Asia. Pero Europa no tiene muchas guerras. ¿Y qué guerras fueron estas? ¿Qué guerras son súper importantes en Europa? Que fueron en la primera mitad del siglo XX. Como así me dijo la compañera en 1914. ¿Qué guerra empezó ahí? ¿Ustedes saben, chiquillos? ¿Qué guerras importantes han habido en el mundo? Ya pues, La guerra mundial. exacto, las guerras mundiales, y la que me dijo la compañera, la primera guerra mundial. Ustedes saben que hubo dos, y la primera y la segunda guerra mundial. ¿Por qué les pregunto esto, chiquillos? Porque
no es solamente por saber lo que, a ver si saben y qué cultura tienen, no, no, no es eso. Es porque es muy importante en esta habilidad de la inferencia, se los dije desde el primer momento, es que ustedes relacionan todo lo que ustedes saben hasta el momento con lo que leen. Es muy importante conocer una persona que sabe de guerras, que sabe que le gusta la historia y que, no sé, pues, ha visto hartos videos de YouTube y ve películas de guerra y todo lo demás, les va a ser mucho más fácil leer, ¿no es cierto?, un texto que se refiere a guerra. En cambio, si a nosotros no hicieran hablar, por ejemplo, de ingeniería nuclear, ¿no es cierto? Ingeniería nuclear, muchas veces nosotros no nos va a costar, aunque el texto sea dicho con palabras simples, no tenga muchas palabras raras, igual nos va a costar, porque nosotros generalmente no hablamos de energía nuclear, no hablamos ni leemos, ni nos ponemos a ver, ni hay tantos programas de energía nuclear, pero en cambio de las guerras mundiales han habido montones y montones de documentos, ustedes se lo pasan en historia, pero también en el cine ha habido mucho, en la serie, mucho, mucho chiquillos. Entonces, algo saben, aunque sea poquitito, algo saben de las guerras mundiales. Maca, ¿puedes leer el primero? Ahí, Dice, hacia fines del... Uy, no alcanzo a ver, espérame. ah, ¿estáis con celu? Estoy con celu, Maca, dime cuando estoy con celu. Sí, Ya. espérame. Es que tengo la pantalla quebrada encima y tengo Ah, que yo estarlo tengo una corriendo. mancha aquí en el... También me lo... Espérate. Espérame, deje ver si puedo cambiarme, ¿ya? Ya. Al... Esperemos ahí, chiquillo. ¿A usted le cuesta mucho leer ahí en el celular, chiquillo? No. No, Ya. Puede leer porque lo agrandan nomás, ¿por cierto? Pero a veces cuando lo agrandan queda para afuera la cuestión, ¿no es cierto? ¿O no? Cuesta, mira. Cuesta, mira. Ahí, mira, vamos viendo. ¿Alguien sabe algo más de la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron los principales que pelearon ahí, chiquillos? Los países, estamos hablando. Alemania, Alemania. ¿Qué otro país peleó harto también? Importante de Europa. Importante. ¿Qué otro se le ocurre? ¿Con quién peleó Alemania? ¿Cuándo en la primera o en la segunda? En la primera. ¿De dónde era Francia, Inglaterra, Inglaterra? Sí. Francia. Francia, muy bien. Italia. España. España no se metió, no, porque España, no sé si ustedes lo han visto en la historia, ellos tenían una guerra civil, es decir, una guerra entre ellos, ¿ya? Era como si pelearan los de derecha y los de izquierda, una Las cosa. Filipinas, Sí, después también estuvo, ¿o no? pero Filipinas fue más en la segunda, porque en la primera perdón, sobre todo fue Europa, y en la segunda se incorporó Estados Unidos, Japón, ¿no es cierto? Esos países que son de América, de Asia, que fue mucho más terrible aún. ¿Te pudiste cambiar, Maca? Pero a ver, ahora sí. Voy a ir a la pantalla.
Hacia fines del siglo XIX el mundo estaba dominado por Gran Bretaña, Francia, Alemania y otras potencias que tenían extensos imperios coloniales. Los estados habían tratado de repartir sus zonas de influencia en África, Asia y Oceanía. Los conflictos políticos internos, las rivalidades nacionales y las necesidades de contar con nuevos mercados donde obtener materias primas y vender productos industriales provocaron fuertes tensiones entre ellos. Entonces, ¿quiénes eran, chiquillos, los principales imperios de Europa en esa primera época, a finales del siglo XIX? ¿Quién eran Gran Bretaña, Francia y Alemania. Exacto, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Gran Bretaña, ¿qué país es? Inglaterra. Inglaterra. ¿Solo Inglaterra? Cuando hablamos de Gran Bretaña. No. ¿Qué otros países son de esa Gran Bretaña, de ese reino? William Wallace, ¿no lo conocen? Corazón valiente. ¿No han visto esa película, chiquillos? No. Que le matan a la esposa, le cortan la cabeza. Qué terrible. Es bonita la película, Sí. vean, se la recomiendo. Corazón valiente, William Wallace. Usan falda, ¿de qué país son ellos? Y son de la... Irlanda. ¿Ah? Irlanda. Sí, Irlanda es uno de ellos, también es de la Gran Bretaña, Irlanda. Pero los que usan falda, ¿de dónde son? Reino Unido. Reino Unido es lo mismo que Gran Bretaña, Reino Unido. Escocia. Escocia, sí, Escocia. Escocia, Irlanda, Gales, todos son esos de Gran Bretaña. Ustedes saben que... Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Exacto, Irlanda del Norte y los de Irlanda del Norte casi siempre se quieren separar de la Inglaterra, pero ahí están todavía. La diferencia, ustedes saben que Francia y Alemania están en Europa, es decir, en el continente, que Europa es un continente pequeño, no es tremendo continente, pero ahí están esos tremendos imperios y Gran Bretaña está como afuerita, es una isla potente, sí, potente que ha, ¿no es cierto?, ha colonizado por todas partes y ha tenido grandes imperios por todos lados del mundo. Por eso decía, no sé si alguien vio The Crown, la serie, se decía que la reina no había lugar del mundo en que ella no visitara o no conociera, porque en todos lados tenían algo. ¿Alguien sabe alguna colonia que tenga Inglaterra, por decirlo más fácil, que haya tenido por mucho tiempo? ¿Alguna colonia? Porque aquí habla de las colonias, ¿no es cierto?, de lo que tenía. Un país importante. Profe, las Malvinas cuentan ellos, ¿no? Sí, pues, obvio. Las Islas Malvinas, esa que los argentinos incluso pelearon, quisieron recuperarla, pero les fue mal. Pues. Porque ellos como son islas, se han destacado mucho por el tema marítimo. Entonces son como los primeros en las peleas de guerra, como que de guerra en el mar casi nadie les gana. Solamente ellos son, y los argentinos quisieron enfrentarse, pero les fue mal. Le fue mal y las Islas Malvinas todavía siguen siendo de Inglaterra. Acá, pues chiquillos, Inglaterra está por allá y estos tienen acá las Islas Malvinas. Por ejemplo, la India, que tiene más de 1.000 millones de personas, era de Inglaterra. Con Gandhi, no sé si ubican en Gandhi, en el año 40, 50, recién se pudo independizar, pero era de Inglaterra. ¿Para qué decir en África? Tenían, no sé, de todo, las Islas Bahamas, en el Centroamérica, e Inglaterra muy imperialista, muy imperialista. Lo mismo Francia y lo mismo Alemania. Y otros países que tenían extensos imperios coloniales, pero yo diría que Gran Bretaña es la que las lleva, ¿no es cierto? Inmenso, tenían muchos porque desde allí los estados habían tratado de repartir las zonas de influencia en África
En Asia y Oceanía, ahí como que se lo trataban de repartir, pero habían conflictos internos, ¿no es cierto? Porque siempre los países van a pelear por... ¿Por qué creen ustedes que pelean los países, chiquillos? Principalmente. Por tierra. Por tierra, ¿no es cierto? Y de la tierra, ¿qué pueden sacar? Minerales. Minerales, riquezas. Entonces, Los directos. por eso pelean tanto, por eso hay tantos conflictos, que no, esto es mío, esto es tuyo, todos quieren sacar, ¿no es cierto?, algún provecho de lo que colonizan, y no para el pueblo que vive ahí, que son originales, sino para llevárselo y crecer ellos más. Pero eso ya, eso mismo ha pasado siempre, y lo mismo, ¿por qué pelean en Asia, chiquillos? ¿Qué creen ustedes que pelean en Asia tanto los de Irán, Irak, en, en Israel, en Palestina? Ahí son otros problemas, pero en Irán, Irak, ¿qué producto es el que se pelean? ¿Algo saben? ¿Qué productos se pelearán en Asia hoy día? Materia Petróleo. prima. ¿Cómo? Dime nomás, Natalie. Materias primas. Sí, materias primas, pero ¿qué materia prima? ¿Cuál? Que es muy importante, que sin eso no tendríamos transporte. Petróleo. Petróleo, ¿no es cierto? El petróleo es como el oro negro, dicen, ¿no es cierto? El oro negro, entonces por eso pelean muchos de esos países donde en Asia tiene muchos pozos donde sale mucho petróleo, y por eso Arabia Saudita, Dubái, todos esos países son millonarios, porque tienen mucho petróleo, y todo el mundo necesita el transporte, no solamente el andar en auto, sino que los barcos, los aviones, todo, pues para eso se traslada, el mundo está tan globalizado con respecto a eso. Y eso se ha pasado siempre, ya para que no nos desviemos tanto. Entonces, esto produjo, ¿no es cierto?, fuertes tensiones. ¿Qué significa que hay fuertes tensiones? ¿Qué significa cuando una persona con otra, las relaciones están tensas? Problemas. Exacto, muchos problemas entre ellos. En el segundo dice, en este contexto, la guerra franco-prusiana, que fue de 1870 al 71, significó para Francia la pérdida de las provincias de Alsacia y Lorena, y el aumento de la rivalidad con Alemania, país que se unificó después de esa guerra. El temor a que Francia intentara recuperar los territorios perdidos llevó a Alemania a firmar en 1882 un acuerdo defensivo antifrancés con Italia y el Imperio Austrohúngaro, conocido como la Triple Alianza. Por su parte, Francia estableció un pacto con Rusia y Gran Bretaña, denominado Triple Entente. Eso fue en 1907, chiquillos, y la guerra fue en 1914, por eso nos estamos acercando a la guerra. ¿Cuáles son los dos bandos que hay ahora en Europa? ¿Cómo se llaman? Los dos bandos. Igual cuando ustedes hacen las competencias en el colegio, hay una alianza A, una alianza B. ¿Cuáles son las dos que hay acá? La Triple Alianza y Triple Entente. Eso, muy bien. La Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí están los dos grupos. La Triple Alianza era con Italia y el Imperio
austrohúngaro. Y la triple entente, ¿no es cierto?, era Francia, ¿no es cierto?, con Rusia y Gran Bretaña, se juntaron ellos tres para pelear con, ni siquiera, todavía no peleaban, antes nomás había habido una guerra chica en el que Francia había perdido algunos territorios, y ahí habían quedado, como hubieran dicho ustedes, con sangre en el ojo, ¿no es cierto?, medio enojaditos porque Alemania le había quitado algunos espacios. ¿Y qué pasa después? Dice, el tejido de alianza entre las potencias europeas aumentó las tensiones preexistentes, a tal punto que cualquier incidente podía provocar un estallido continental. Entonces, el asunto estaba tan tenso, ¿qué podía provocar en cualquier instante? ¿Qué se podía provocar? Según eso que ahí marco con el cursor. Un estallido continental. Ya, ¿y eso qué significa? Una guerra. Una guerra. En la situación estaba tan tensa que alguien te miraba feo y podía pasar algo, ¿no es cierto? Ese incidente se produjo el 21 de julio, ahí, ¿no ves cómo me dijo la compañera? 28 de junio de 1914, cuando un serbio bosnio asesinó a balazos al heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato se produjo en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, una región que pertenecía a Austria-Hungría, pero que Serbia reclamaba como propia. Esto es un asesinato. Los asesinatos, ¿quién los soluciona, chiquillos? ¿Quién los tiene que investigar? La policía. La policía, pero en este caso fue mucho más allá que la policía. Este fue el asesinato, en 1914, ¿no es cierto?, empezó la guerra porque se produjo este asesinato, ¿no es cierto?, este asesinato del archiduque del Austro-Hungría. De inmediato, Austria-Hungría exigió a Serbia que el crimen fuera esclarecido, pero como no obtuvo una respuesta satisfactoria, le declaró la guerra. En pocos días, las potencias europeas tomaron partido por uno o por otro contendiente y la guerra local se transformó en una guerra continental, que duró, chiquillos, 5 años. Ese simple asesinato, ¿no es cierto?, de ahí para adelante, duró 5 años y murieron, no sé, mucha gente. Y donde ahí Hitler empezó a empoderarse de su puesto, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo él adquiere presencia mucho más clara y definitiva en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí él ya se envalentonó, porque aquí a Alemania no le fue tan mal, no le fue tan mal porque tenía ¿cómo se llama? Aliados. En cambio ya en la segunda ya se fue quedando solo. Ya, a ver, chiquillos, solamente con esta lectura que hicimos así más o menos rápida. ¿Cuál de las tres, porque aquí está cuál de las tres ideas, la relación de ideas predomina? ¿Causa-efecto, problema-solución o comparación-contraste? ¿Cuál de las tres? Causa y Causa. efecto. Exacto, muy bien, Causa-efecto. ¿no? Muy bien. Aquí leímos uno mucho más largo que el anterior, porque el otro tenía 3, parece nomás, y este tenía 4 párrafos y era más extenso, pero era la relación entre la idea que predomina, que era la causa-efecto. Entonces ahí está clarito, chiquillo, y lo marca. Entonces, después tenemos que completar este esquema. Acá. En el tipo de organización, ¿cuál es? Es la misma, pues, chiquillos, del texto. ¿Qué tenemos que poner acá? En tipo de organización. Causa-efecto. Causa-efecto, sí. Es esa, porque esa es la que predomina en el texto. Estamos hablando de una guerra. Entonces, es muy probable que cuando hablemos de una guerra, no van a hablar de la causa y el efecto que se produce.
La causa, todo lo que nos dijo el texto, y el efecto, obviamente, que es la guerra. Pero hay párrafo por párrafo, nos explican alguna de esas causas y efectos. En el primero, dice, el temor que Francia tratara de recuperar los territorios perdidos en la guerra franco-prusiana, ¿qué provocó, chiquitos? ¿En qué párrafo lo encontramos? Yo ahora se lo doy más. Ya, ahí en el párrafo 2. ¿Qué pasó? La pérdida de las provincias. Sí, ahí Francia perdió, ¿no es cierto?, esas provincias. ¿Pero qué provocó eso? Aumento de la rivalidad. Sí, aumento de rivalidad. ¿Pero qué cosa específica hizo un país? ¿Firmó un acuerdo? Exacto. Alemania lo llevó a que Alemania firmara, ¿no es cierto?, en 1882, un acuerdo defensivo antifrancés con Italia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ustedes tienen que poner acá el temor a que Francia tratara de recuperar los territorios perdidos en la guerra franco-prusiana, que hizo que, ¿quién? Que Alemania. Alemania. ¿Qué hizo Alemania? Firmó un contrato. Firmó un contrato. ¿Con quién? Lo tenemos que buscar arriba para que no se nos olvide. Espérate, en el 2. Uy, se nos está terminando ya. Bueno, la maca. Ahí, para que terminemos, chiquillos. ¿Un acuerdo con quién firmó? Con Italia y el Imperio Austrohúngaro. Exacto, eso mismo tienen que anotar. Entonces, Alemania firmó un tratado, un contrato con el Imperio Austrohúngaro, y se me olvida, pero para eso tenemos el texto, chiquillo, nos tenemos que devolver con Italia. El austrohúngaro y con Italia. Tienen que firmar ese contrato, ahí está. Los alemanes estaban, ¿no es cierto?, temerosos de que Francia hiciera revancha, ¿no es cierto?, tuviera alguna revancha, entonces salió, para no estar solo. Salió, firmaron un tratado, entonces cualquier cosa que hiciera Francia, no estaba solo Alemania, pues, estaba con sus amigos. Aquí tenemos al revés, el efecto. Tenemos el efecto por este lado. Se crearon fuertes tensiones entre los estados que tenían imperios coloniales. ¿Qué provocó esto? ¿Qué provocó que hubiera tensiones entre los países o entre los imperios? Eso está en el primero. ¿Qué provocó, chiquillo, que hubiera... Conflictos políticos internos. Exacto, claro, usted me hizo una reducción más, incluso más amplia, ¿no es cierto? Más general. Produjo conflictos internos, políticos, pero aquí lo Y las dice. rivalidades nacionales y necesidad de encontrar nuevos mercados Exacto. para materias primas. Exacto, ahí. Tenemos que fijar con marcas textuales, porque te lo pide y siempre, chiquillo, tenemos que hacer referencia a la marca textual, a lo que está ahí en el texto, porque eso nos dice que usted lo está leyendo de ahí, lo sacó de ahí, y no de lo que sabe, ¿ya? Que lo está sacando de ahí. Ya, entonces, esto de contar con nuevos mercados donde obtener materias primas y vender productos industriales, acá, eso lo ponen aquí. El obtener materias primas y obtener productos industriales provocó las tensiones. El obtener, chiquillos, tienen que poner ahí, el obtener las materias primas y marcar y tener mercados industriales, produjo, ¿no es cierto?, estas tensiones. Y en el último, esto lo podemos, ni siquiera nos vamos a devolver porque lo podemos encontrar aquí. Cuando Austria-Hungría no obtuvo una respuesta satisfactoria de Serbia. ¿Qué se produjo?
cuando Austria-Hungría dijo, díganme por qué mataron a este archiduque. ¿Qué se produjo? Una guerra. La guerra. Se produjo la guerra en 1914, el 28 de junio, ¿no es cierto? Se produjo la guerra en 1914. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro para aquí en estas preguntas, jóvenes? Que no alcanzan, nos quedan 6 minutos. ¿Algo en la 1, en la 2, en la 3? ¿Está clarito lo que tienen que anotar? Pregunte ahora. ¿Cuánto era el año? ¿El año cuánto era? El 1914. 28 de julio de 1914. Ahí lo puede buscar después en el texto incluso. Ahí está en el tercer párrafo. Miren, voy a dejar de compartir y ver cómo algunos chiquillos lo hacen en el texto porque aquí les tenía puesta voy a dejar de compartir. Ya, estamos claros, chiquillos, ¿no es cierto? Hoy que hay poquitito hoy día. ¿Qué les pasó? ¿Están enfermos? Muy poco la asistencia, ustedes saben que se la mandamos a los apoderados. Yo no tengo por qué decirle a ustedes, pero sí a los que no vinieron. A los que no vinieron tienen que decirle que vengan, porque si no van a perder. ¿Para qué todo el esfuerzo que está haciendo el liceo de tener los chips, de poder hacer las clases, o si no, pura guía física nomás? Entonces estamos haciendo clases para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar, de saber qué es lo que no irse con dudas. Si nosotros le mandáramos solamente guías, usted difícilmente preguntarían. Entonces aquí tienen esa forma. Ya lo tengo. Mira, aquí en la calificación. Aquí, chiquillos, donde yo les tengo las personas que han trabajado. Y espérate, deja ver alguna guía que me hayan entregado. Ahí llevamos, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora yo voy a subir, no les digo al tiro porque después tengo otra clase, pero hoy día les subo esta guía que recién hicimos, ¿ya? Espérate, a ver, espérate, ¿quién puede ser? A ver, ¿quién me suena? ¿Quién me suena? El Daniel, a ver, veamos el Daniel, pero el Daniel lo hace. Permiso, Daniel, le voy a abrir. El Oscar también parece que la hace así. No, el Oscar lo hace escrito. Mira, voy a ver. Escrito. No, lo hace con cuaderno acá. Lo hace con cuaderno. Profe, te quería decir que podría cambiar el libro. Ya, dime, espérate. Acá, pero a ver qué. Lo escribo por el chat, que no me... Ya, para decirlo dímelo, me cuesta. dímelo. ¿Cuál quieres poner? Se llama Zombies y la autora es Graciela Repun. Ya, Zombies. Sí. La Didi, a ver, parece la Didi, a ver, la Didi. Graciela Repun es la autora. Graciela. Aquí, ¿no? Ella la hace y aquí, chiquillo, es que por la cosa de los colores, en esta parte donde dice abrir documentos con Google, en esta parte, ahí le pone eso y ahí ella la editó. Por si, ¿no? Ahí ella escribió. Eso les quería mostrar por si alguno para poner los colores, porque así es más fácil de poner los colores. Pero quien lo hace en el cuaderno queda igual de bien, ¿ya? Igual de bien, por si no conocían esta aplicación. Y a ver si alcanzo. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos, no va a alcanzar. Ya, entonces estamos, ¿ok?
¿Alguna duda? ¿Ninguna? Francisco, sube guías. No me ha subido guía Francisco Bernales. ¿Ya? Sube guía. ¿Y quién llegó hoy día? Llegó la Alicia. Está la Alicia, ya se fue la Alicia. Aquí está Alicia. Alicia, empieza haciéndome la de hoy. ¿Ya? Como tú vienes ingresando recién, trabaja con la de hoy. ¿Pudiste copiar algo, Alicia? Ya, después si la Alicia ahí le dicen, por favor, que trabaje con la de hoy día. No hay ninguna duda. Algo que más me falta. ¿No está el Joaquín hoy día, Maca? ¿Lo has visto? No, ¿No? no. ¿Por qué? Porque ustedes son poquitos los que faltan que ingresen guías, chiquillos. Entonces no vamos tan mal. Tienen que subir y no, algunos están atrasados nomás, pero rápidamente se pueden poner bien al día, ¿ya? Entonces, ninguna pregunta en el chat que tenga que ver con esto. No, solamente de los nombres. Estamos ok. Ya. Entonces, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana, ¿ya? Ojalá que haya más gente, ¿ya? Porque el día fue poco. Nos vemos. Chao, chiquillos, nos vemos Chao, mañana. chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Oye, a ver.